cordial saludo para todos aquellos que nos visitan a esta hora en nuestro canal de YouTube y en este espacio de Meditando en la Palabra. Es para nosotros un verdadero placer poder contar con usted allí detrás de la pantalla para podernos cada día nutrir de la palabra del Señor. El día de hoy quiero iniciar con un pensamiento de Charles Spurgeon. Leo para ustedes. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y luego da todo lo que puedas. Nunca trates de ahorrar el dinero que pertenece a la causa de Dios. Ese dinero corromperá todo el resto. El dar a Dios no es una pérdida, es poner tu sustancia en el mejor banco. El dar es verdaderamente tener, como dice aquella lápida de una persona que había muerto. Lo que yo gasté, yo tuve. Lo que yo guardé, yo lo perdí. Lo que yo di, todavía lo tengo. Porque el único dinero que vuelves a ver es el que tú inviertes en el reino de los cielos. Porque ese es el dinero que invertimos para ganar almas para Cristo. Y esos son los tesoros que acumulamos cada día en el cielo. Almas y almas que se salvan y que van siendo salvadas hasta la presencia del Señor, porque un día escucharon el evangelio de salvación. Pero hoy en día estamos en una época en la cual el dinero y el materialismo se ha convertido en un ídolo que no es visible, un ídolo que no es escandaloso, un ídolo que nadie señala ni nadie juzga porque trae beneficios personales. Un ídolo que poco a poco va dañando la verdadera comunión con Dios y va convirtiéndonos en religiosos que solamente dan lo que les sobra, revelando así en qué posición está Dios en nuestros corazones. Por eso en esta mañana quiero hablarles, he titulado este corto mensaje, una ofrenda que revela comunión con Dios. Le invito a que vaya conmigo a Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice la palabra del Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y hablando un poco de lo que está aconteciendo antes de llegar a este punto donde Jesús habla, hablemos lo que ocurre en el capítulo 12. Jesús está en el templo, es la última semana de ministerio de Jesús en la tierra, está una semana de ser crucificado. Algunos historiadores dicen que específicamente era el día martes donde Jesús está dando esta serie de enseñanzas en el templo. Y estando allí Jesús, había mucha gente. Y entre esa mucha gente que había, porque había las festividades del pueblo y iban al templo a rendir adoración al Señor, también se encontraban los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los maestros de la ley, que buscaban la forma de desafiar a Jesús con diferentes preguntas y situaciones para hacerlo perder autoridad delante del pueblo. Pero Jesús, muy sabiamente, responde a cada una de esas preguntas, dejándolos a cada uno de ellos en descubierto delante del pueblo y quitándoles autoridad delante del pueblo. Y el pueblo oía atentamente al Señor Jesús y de buena gana, dice el versículo 37,
que de buena gana el pueblo escuchaba al Señor Jesús. Estos fariseos y todos los que estaban allí, que querían hacer que Jesús perdiera autoridad delante del pueblo, simplemente tenían una fachada religiosa, una fachada de comunión con Dios, porque en realidad no eran piadosos. En realidad ellos se creían más que el mismo pueblo, pero ellos eran los que muchas veces subyugaban al pueblo. Y una de las denuncias públicas que hace Jesús en el versículo 40 es que Él dice, devoran las casas de las viudas. Lea conmigo el versículo 40 del mismo capítulo 12. Dice, que devoran las casas de las viudas, para disimularlo hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los escribas en esa época servían como asesores legales. En otras palabras, eran los abogados de la época. Y ellos eran los que se encargaban, cuando las mujeres quedaban viudas, de ayudarlas en sus procesos legales para su amparo político y económico. Pero en realidad lo que hacían era aprovecharse de ellas, porque lo que hacían era que les cobraban unas sumas exorbitantes y muchas veces se colocaban como administradores de la economía de estas viudas, a tal punto que las llevaban a su total ruina. Y Jesús hace esa denuncia pública delante de ellos y delante de todo el pueblo. Después de eso, Jesús se va a otro lugar del templo. Se va a donde están depositando las ofrendas al Señor. Al parecer, era el patio de las mujeres, porque era el único lugar del templo donde podían entrar las mujeres. Y Jesús, estando allí, se sienta y empieza a observar cómo la multitud echaba la ofrenda. Miremos lo que dice el versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Note que dice, miraba cómo el pueblo echaba la ofrenda. Y es interesante ver que Jesús no miraba cuánto echaban, ni qué era lo que echaban, sino cómo echaban esa ofrenda. Y lo primero que podemos ver allí es que cuando ellos iban a ofrendar, revelaban su comunión con Dios. Aquí, en esta parte, encontramos a dos grupos de personas: a los ricos, que echaban mucho, y a la viuda pobre. Cada uno con sus ofrendas revelaba quién era Dios para ellos. Porque en el versículo 41 también en primer plano aparecen los ricos. Y miren lo que dice la palabra. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. En primer lugar, vemos a estos ricos que echaban mucho dinero. Mucho dinero que ellos cambiaban por monedas de cobre, para que al depositarlo en el lugar de la ofrenda, el lugar de la ofrenda eran unos chofar que al final tenían unos cajones de madera. Ese chofar es parecido como a una trompeta con una boca muy grande de metal o de cobre. Al final tenía un cajón de madera donde caía toda la ofrenda que se llevaba al Señor. Pero al echar monedas, eso tenía un sonido bastante pronunciado. Los ricos que iban a ofrendar cambiaban
el dinero por monedas de cobre, de tal manera que se hiciera mucho dinero y que cuando ellos depositaran la ofrenda hiciera gran ruido. Por tal razón, todos los que estaban a su alrededor se daban cuenta que su ofrenda era grande y muy generosa. Pero esa generosidad de los ricos no tenía nada de generosidad, porque evidenciaba el lugar tan bajo que Dios ocupaba en sus corazones, porque daban de lo que les sobraba, dice la palabra. ¿Cuál es la condición del corazón con la cual ofrendamos al Señor? ¿Será que después que pagamos luz, agua, teléfono, internet, colegio y toda la cantidad de compromiso que tenemos, es que decimos, me quedó esto para dárselo al Señor? ¿Cómo es esa condición con la cual yo voy y le doy esa ofrenda a Dios? Después vemos un contraste de estos ricos con la viuda. Encontramos a la viuda que en el versículo 42 y 43 nos dice: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Esta viuda ha echado más que todos los que han echado en el arca. Fue tanto el valor que Jesús le dio a la ofrenda de la viuda que toda su atención se tornó hacia ella. De inmediato Jesús llama a sus discípulos para enseñarles cómo la ofrenda de la viuda hablaba de su comunión con Dios. La viuda echó 2 blancas, que Marcos especifica que era un cuadrante. Eso equivaldría a 1/4 de centavo. O sea, era una moneda demasiado baja. Era una cantidad tan pequeña que no tenía sonido las monedas al caer, porque eran muy livianas. Por tal razón, esta ofrenda que la viuda entrega puede que haya sido insignificante para todos los que estaban allí. Puede que nadie haya percibido que ella haya dado una ofrenda, que nadie se haya dado cuenta porque ni siquiera sonó. Pero Jesús sí la vio. Y Jesús tuvo la atención puesta en ella porque le agradó la ofrenda que ella había dado, cómo la había dado. Esta mujer, en proporción, dio mayor porcentaje de sus ingresos que todos los demás. Ella dio todo lo que tenía. Dice el versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella había echado todo lo que le quedaba, todo lo que tenía. Para Jesús no era un asunto de cantidad de dinero, era un asunto de la condición del corazón con que esta mujer estaba ofrendando. El cómo ella estaba entregando todo lo que tenía sin importarle tal vez que no tendría más tarde que comer. Esta acción demuestra lo que Dios era para ella. Dios era su prioridad. Dios era su tesoro. Dios era su herencia. Dios era su sustento. Ella dependía total y plenamente de Dios. Ella creía lo que Dios había dicho en su palabra, en los salmos, en ese momento, en el Salmo 68:5, dice que Él es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Tenía muy claro quién era Dios y no le costaba nada entregarle todo lo que tenía.
esta mujer tenía una comunión verdadera con Dios. Sabía quién era su Dios. Creía fervientemente en su Dios y dio con amor a su Dios todo lo que tenía. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que entregar todo lo que tenemos y evadir todas nuestras responsabilidades. Ese no es el mensaje que la palabra nos quiere dar. No. Lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos a través de esta palabra es el resultado de lo que hay en el corazón. Cómo nosotros ofrendamos al Señor dependiendo de quién es Dios para nosotros. Note que Jesús no le dice a la viuda que va a recibir algo a cambio, ni tampoco dice será bendecida 100 veces más. No, nada de eso habla el pasaje. Para esta mujer su recompensa es el Señor. Para esta mujer su recompensa era tener a Dios, era tener comunión con Dios, era tener al Dios del dueño oro y de la plata a su favor. Esta era la recompensa que esta mujer tenía desde ya en su corazón en el momento que ofrendó, porque ella lo hizo con una inmensa gratitud, a pesar que no tenía más. La verdadera devoción es aquella que tiene a Dios como su más grande tesoro. El mayor bien en la vida es tener a Cristo. Aunque no tengamos riquezas, incluso aunque muchas veces no tengamos salud, el mayor bien en la vida es tener a Cristo en nuestro corazón. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y esta mujer que aún no había conocido a Cristo, sabía quién era Dios, conocía a Dios y Dios era todo para ella. Cristo mira con agrado esa ofrenda verdadera. La entregamos nosotros con esta misma condición de corazón como esta viuda, con esa misma generosidad para el reino del Señor. O la entregamos muchas veces como los ricos, como los fariseos, con un corazón fingido, con un corazón interesado en que Dios devuelva algo a cambio, porque eso es evangelio de la prosperidad, eso no es bíblico. Eso de que yo le voy a dar esto al Señor para que el Señor me dé esto, no, eso no es bíblico. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos del Señor. Dios bendice nuestra vida con todo lo que tenemos y nosotros en acción de gracias por tanto amor y misericordia damos a Dios. ¿A cuál de estos grupos, de estos dos grupos de personas pertenecemos nosotros? Autoevaluémonos. ¿Qué le estamos ofrendando al Señor? ¿Lo mejor o lo que nos sobra? Muchas veces tenemos que sentarnos y evaluar. ¿Qué ofrendo al Señor en ministerio, en servicio, en economía, en energía? ¿Lo mejor que tengo o lo que me sobra? Lo que me sobra de mi tiempo, lo que me sobra de mi espacio, lo que me sobra de mi economía, lo que me sobra en el tiempo, en el día para ir a buscar a Dios. ¿Qué estoy entregando yo al Señor? Todo este acontecimiento ocurre unos días antes de la cruz. Esta mujer hasta este momento no había conocido a Cristo, pues el pasaje no nos dice eso. Eso significa que nosotros tenemos una fe mejor informada que la de esta mujer y por ende una mayor responsabilidad delante de Dios. Cristo mismo se despojó de todo por amor a nosotros, de su deidad, de su señorío, de su poderío. Se hizo siervo y entregó todo lo que tenía como sacrificio a Dios por amor a ti y por amor a mí. Hasta este momento,
Esa viuda no conocía a Cristo, pero tenía una comunión verdadera con Dios. Y esa comunión la llevó a entregar la mejor ofrenda a tal punto que impactó y cautivó la atención de Cristo. ¿Cómo es nuestra ofrenda hoy? ¿En qué grupo me identifico hoy? ¿Cómo es mi comunión con Dios que refleja la ofrenda que doy a Él? Que tu ofrenda y mi ofrenda demuestren quién es Dios para nosotros. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias te doy por tu palabra, que tu palabra siga ministrando nuestros corazones y que esta palabra corra, Señor, como ríos y corrientes de agua viva en nuestro ser y haga un efecto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.